Siempre que las armas tengan alguna bala. Pero para las dos ramas de ETA y sus soporteres, el problema no está solucionado en absoluto. En las prisiones de Madrid está encarcelada una nueva generación de prisioneros políticos vascos. Y el Estatuto ha olvidado de incluir en las fronteras de Euskadi la importante provincia de Navarra. Además, ETA sigue exigiendo determinantemente la retirada de las Fuerzas Armadas españolas. Un poco aquí, ¿me ayudáis alguno? Un poco de tú. Según los últimos datos, los vascoparlantes son el 27% de la población, aunque la mayoría también hablen castellano. Eso quiere decir que en este momento hay unas 700.000 personas que hablan euskera, de un total de 2.600.000 habitantes, o sea, un 27%. Salto bat emango dugu. Autonomia estatutik datozen irtenbideak nola ikusten dituzu, nahikoak izango aldira? Egia esateko, nik 7 urte hauetan izugarrizko La verdad es que, al menos durante estos últimos 7 años, el problema de la lengua es desesperante. No hay solución de ninguna manera. Al principio, cuando murió Franco, pensamos que ya estaba, pero no ha sido así. Para empezar, Navarra está fuera del estatuto y la solución no puede pasar por un pueblo dividido. Por eso no aceptamos esta situación. Yo tampoco lo acepto, aunque solo sea porque Navarra está separada. Euskadi Norte también está separada, pero pensamos que eso será una cuestión más a largo plazo. De todas formas, no puede ser. De hecho, el decreto de bilingüismo aporta una solución al estilo de Irlanda. No se plantea la recuperación de la lengua, sino solamente aquellos que quieran hablar euskera, que hablen y ya está. Esta inolaz ere aipatzen errekuperazioa baizik eta batzuk nahi baldin badute euskariztein, orduan estatuak, en fin, gobernuak, euskal gobernuak emango die bidea eta bat. Dana gelditzen da beraz, borondaten baian, erabat Irlandan dagoen planteamentuakin da, Irlandan dakigunez gauza hilin.
aparta, fusilarekin alto emanta, ondoren agurta barka. Aizu sargento gorde txartela, gorde tokian badata, edo ipurdia garbitu zazu, premia izango data, premia izango data. A mí quizá una de las cosas que más me impresiona es el cinismo con que se miente y se niega en esta nueva etapa, ¿no? Por ejemplo, mientras estaba el ministro Barrio Nuevo diciendo que no se torturaba, yo estaba recogiendo... Eva Forest, militante antifranquista, fue detenida y torturada en 1974. Se han producido en este país, 2 años de desde el punto prisión. vista de la represión, numerosos cambios aparentes, formales, pero que la estructura de la represión no solamente sigue intacta, sino que ha empeorado. En el sentido de que hoy en día permanece el mismo aparato que existía durante el franquismo, es decir, la misma policía, el mismo aparato judicial, etc. Y además han venido a sumársele una serie de leyes que institucionalizan ya esa forma de torturar, que han sido votadas en el Parlamento. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, está la ley antiterrorista, la ley de ordenación penitenciaria, la ley de seguridad ciudadana y la ley de defensa de la Constitución, que son leyes propiamente democráticas, entre comillas, con las cuales se hace más impunemente hoy todo tipo de represión. Demokrazia heldu zen baina, berak nagusi azkenean, zakurra berriz beti da zakur, txarrean eta honean, eskerrik asko neuge zango dut, alde egiten dutenean, alde egiten dutenean. Y han aparecido la ley antiterrorista, que permite de una manera legal hacer monstruosidades, no solamente bajo el pretexto de detener a terroristas, pues detener a cantidad de gente y llegado el momento, como se ha empleado ahora en Madrid, pues cercar barrios enteros, y la gente que detienen, prácticamente toda aquí pasa por malos tratos, que van desde malos tratos que pueden ser patadas, empujones, etcétera,